Lucía Abajo sigue en el Escorial y continúa la jornada, donde continúa la jornada sobre la leyenda negra. Sí, Antonio, nosotros continuamos en San Lorenzo del Escorial porque hoy se celebra la tercera jornada sobre la leyenda negra. Esta vez el tema central es la Inquisición española y nosotros estamos con Úrsula Camba, historiadora en México. Muy buenas tardes. Buenas tardes, mucho gusto de estar aquí con ustedes. Has escrito mucho sobre la Inquisición. He escrito mucho sobre la Inquisición, sobre Nueva España exactamente, y sobre las peculiaridades que tuvo la Inquisición en los reinos americanos, que es pues realmente diferente a la Inquisición que hubo aquí en España. ¿Qué rasgos de la leyenda negra crees que están implementados en los libros de texto, en los colegios? Pues muchísimos. Por ejemplo, que la Inquisición persiguió a todos los indígenas en los reinos americanos, lo cual es falso. Hubo una quema de un cacique indígena a principios del siglo XVI. Hubo un gran escándalo porque eran nuevos en la fe, eran neófitos, es decir, no eran herejes porque no habían conocido la fe católica, y las autoridades, los caciques locales, los frailes levantaron la voz, dijeron no es posible que se haga una cosa así, y la corona fue muy contundente y se prohibió que se persiguiera a los indígenas. Entonces la Inquisición en Nueva España, en el Virreinato del Perú, en ambos virreinatos, después en el Virreinato de Nueva Granada, que es ahora Colombia, se prohibió para siempre que se persiguiera a los indígenas. Entonces los indígenas no fueron sujetos de Inquisición, de manera que los alcances del tribunal fueron realmente pequeños, porque la población que perseguía eran negros, mulatos, mestizos y españoles, pero no indígenas. ¿Qué héroes hemos dejado de conocer por culpa de la leyenda negra? ¿Qué héroes? Esa es una pregunta muy decimonónica, no podría saberlo. Bueno, creo que hay un personaje muy interesante en el caso de Nueva España, que es Guillén de Lampart, que sí pasó muchos años en las celdas de la Inquisición y que apenas es un personaje que se está recuperando, muy interesante porque se enfrentó a los inquisidores, pasó muchos años a la cárcel, se escapó, lo volvieron a apresar, se volvió a escapar y bueno, finalmente él sí fue quemado en la hoguera, pero ya había perdido la razón, y es un personaje muy interesante porque es un hombre muy culto, es un irlandés, pero sabe latín, sabe español, sabe inglés, y creo que estamos en proceso de recuperar un personaje como él, que es un personaje complejo. Creo que lo que necesitamos es alejarnos de los estereotipos, de los prejuicios, de estos personajes buenos, malos, aburridos, esquemáticos, que realmente no nos reflejan como la complejidad del ser humano, las ambigüedades, las contradicciones propias del ser humano. Fuimos genocidas en América, como dicen muchos de izquierdas. ¿Cómo? Fuimos genocidas en América, como han asegurado muchos de izquierdas. Bueno, pues eso es una cosa no de izquierdas o de derechas. Yo más bien creo que es un absurdo hablar de genocidio, porque genocidio es cuando tú matas a alguien por motivos de raza, de etnia, de color de piel, y aquí pues no, porque la cosa era, si los matas, ¿quién va a trabajar? Puede ser una cosa muy utilitaria, pero es la realidad. Un genocidio puede ser como el de los armenios, como el del Holocausto, ¿no? Como el que sucedió en África entre los Hutus y los Tutsis. Eso sí es hablar de genocidio o de etnocidio, ¿no? En América, en realidad, lo que sucedió es una catástrofe demográfica. Sí hay una catástrofe demográfica, sí hay una muerte. Son millones de muertos. Sí hay millones de muertos, pero son millones de muertos porque hay un montón de enfermedades para las cuales los nativos no tienen defensas, no tienen, pues es como el COVID, ¿no? Es un bicho que pues nunca nos había dado, y para los que no tienes defensa, sí. Úrsula, y una cosa, porque entonces el objetivo de estas charlas, ¿cuál es? Pues que la gente conozca, que la gente sepa, más allá de estos estereotipos, de estos prejuicios, de estas ideas preconcebidas, falsas, tendenciosas y de estas francas mentiras, lo que realmente sucedió, que es una historia. ¿Sabes qué pasa? Estamos muy ocupados viéndonos el ombligo y no entendemos que estos siglos son siglos de una primera gran globalización, donde se conectan por primera vez 4 continentes, Asia, África, América y Europa. Por primera vez se conectan desde el siglo XVI. Y entonces es un mundo más grande donde hay un intercambio de personas, de culturas, de productos, de comercio,
ideas, ¿no? De un montón de cosas que hay que recuperar para entender que el mundo se hace más grande para todos y se integra para todos. Pues muchísimas gracias, Úrsula, por atendernos, y nosotros continuamos aquí porque hay que recordar que estas charlas han empezado a las 9 de la mañana y continuarán hasta las 9 de la noche en el Escorial, en San Lorenzo del Escorial, y terminarán con un cineforo en el que se proyectarán imágenes sobre la Inquisición española en el cine y en las series de televisión.